¿Te imaginas una parrilla de salida de Fórmula 1 en la que cada escudería lleva un motor tecnológicamente muy distinto al resto? Hubo 3 años mágicos en la Fórmula 1 donde en la misma parrilla de salida competían motores de 4, 6, 8 y 12 cilindros, de 1.5 o 3 litros, con turbo o sin turbo, y todos ellos con sonidos inconfundibles. Hoy vamos a viajar a 1982, el año de la anarquía mecánica absoluta y cuando todos estos motores tuvieron opciones de victoria. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hoy dejamos la aburrida actualidad de los motores de Fórmula 1 de ahora para irnos a unos años, os lo aseguro, verdaderamente locos. Actualmente el reglamento técnico es tan estricto que casi te dice hasta la aleación de los tornillos. Todos los coches llevan lo mismo, un motor térmico V6 a 90 grados de 1.6 litros, turbo con sistema híbrido. Motores fascinantes por su eficiencia térmica, sin duda, pero admirámoslo, es un panorama uniforme y bastante predecible. Así que vamos a viajar a principios de los años 80. La Fórmula 1 se puede decir que era el salvaje oeste. La FIA, entonces FISA, ya sabéis que es la Federación Internacional del Automóvil, era el órgano político. Y la FOCA, la Asociación de Constructores, estaba en guerra contra ellos. Y el campo de batalla era, entre otros, el reglamento técnico donde chocaban dos conceptos irreconciliables. Por cierto, no lo he contado en el guión y me lo recuerda Rodrigo. Evidentemente la FIA la representaba Balesto y la FOCA la representaba Bernie Ecclestone. Estos dos conceptos, por un lado, era la vieja guardia, que eran motores atmosféricos de 3.000 centímetros cúbicos, y por otro lado los revolucionarios, que eran los motores de 1.5 litros con turbo. La teoría de la equivalencia decía que un motor con turbo rendía el doble de potencia, por eso limitaban su cilindrada a 1.5 litros, mientras que los atmosféricos podían llegar a 3 litros. Te voy a dar algunos datos que a lo mejor no conoces o a lo mejor no recuerdas. Tanto en los rallies como, por ejemplo, en las 24 horas de Le Mans, ese factor era de solo 1.4. En Le Mans, frente a un motor de 3 litros atmosférico, podías hacer un motor con turbo de casi 2.2 litros. Como veis, mucho más ventajoso que en la Fórmula 1. Esta norma, esta equivalencia en la Fórmula 1, data de 1966, cuando el límite de cilindrada en la Fórmula 1 pasó de solo 1.5 litros a 3. Y con ella llegó la era dorada del motor Ford Cosworth DFV V8, que hizo olvidar esta sobrealimentación justo hasta que llegó Renault en 1977. Con el paso del tiempo quedó claro, yo diría que muy claro, que esta equivalencia no era la adecuada. Los turbos tenían potencia casi, digamos, infinita, pero al comienzo se rompían con mirarlos. Los atmosféricos no corrían tanto en recta, pero llegaban a meta. Ese huracán comenzó en 1981, pero el ojo del huracán llegó en 1982. ¿Por qué? Porque coincidieron en pista arquitecturas muy diferentes, con motores, como os he dicho, de 4, 6, 8, 12 cilindros, con turbo o sin turbo, y todos con posibilidades mejores o peores de victorias. Vamos a destriparlas, a desgranarlas una por una. Los 4 cilindros, la violencia del turbo. Comenzamos quizás por lo más contraintuitivo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque te sorprende que un motor de 4 cilindros en línea, que es lo más simple del mundo, pues esté en la cima del automovilismo. Más bien te parece un motor de un utilitario que se usa para ir a trabajar. Pero no. No solo eran muy competitivos, sino que eran verdaderas bestias. Probablemente los motores de Fórmula 1 más violentos de la historia. BMW M12 o 13. Para mí, uno de los protagonistas fue el motor BMW M12 y después BMW M13, utilizados por el equipo Brabham con pilotazos como Nelson Piquet y Ricardo Patrese. Sus credenciales técnicas: 4 cilindros en línea, 1.5 litros y turbo de la marca KKK. Esta es mi historia favorita de esta época. Paul Roche, el ingeniero de motores de BMW, no diseñó un bloque desde cero con materiales especiales y sofisticados. No. Cogió el bloque de hierro fundido del motor M10 que usaban los BMW 1500 de calle desde los años 60.
La leyenda cuenta, esto me encanta contarlo porque yo creo que hay gran parte de verdad, que los ingenieros de BMW buscaban motores instalados en coches que tuvieran 100.000 o 200.000 kilómetros. ¿Por qué hacían eso? Porque entendían que si un motor no había tenido ningún problema de fisuras en esos kilómetros, significaba que estaba en perfectas condiciones y que las tensiones internas que se producen en toda fusión de un metal se habían liberado ya. Se cuenta incluso que cogían esos coches, le desmontaban el bloque motor y los dejaban a intemperie y bajo la lluvia para que el motor, entre comillas, se curara. Incluso hay quien afirma, algunos que trabajaban en BMW, esto suena a cachondeo, pero hay una leyenda sobre esto, que los mecánicos orinaban sobre el bloque para conseguir curar este material. Bueno, probablemente sea una leyenda apócrifa, una palabra un poco rara, pero yo creo que tiene una parte de cierto. El resultado es que en 1982 este motor entregaba unos 640 caballos en su configuración de carrera, pero su entrega de potencia era como un interruptor. O nada, turbolag o todo. Piquet decía que conducirlo era esperar a que te pegaran una patada en la espalda. En los motores de clasificación, que antes se permitían, años más tarde se dice, y seguramente es cierto, que llegaron a superar los 1000 caballos. Una locura de potencia extraída de un bucle motor que podía ser el de un taxi. Hart 415T, el otro 4 cilindros utilizado por el equipo Toleman con el piloto Derek Warwick y más tarde, por cierto, con Ayrton Senna. Un 4 en línea, por supuesto, monobloque de aluminio de 1.5 litros y turbo. Y diría que todavía más bestia que el BMW. Brian Hart era un preparador inglés casi artesanal. Con un presupuesto que era calderilla comparado a lo que tenía BMW, hizo un 4 cilindros turbo muy digno. Rondaba los 580 caballos. Y demostró que el concepto de menos cilindros, menos fricción interna, más turbo, era un camino correcto. Este motor y este coche fue el que conducía Senna en el Gran Premio de Mónaco de 1984 cuando, bajo la lluvia, hubiese ganado Alain Prost, de no ser por nuestro amigo, aquí sí que lleva comillas, Balleston. Los 6 cilindros, el equilibrio. Si los 4 cilindros podríamos decir que era la apuesta más radical, los V6 se convirtieron en la opción más lógica. ¿Por qué? Eran mejores, supuestamente con 4 cilindros, pero eran más cortos y más compactos que los motores de V8 o V12, lo cual beneficiaba, ya sabéis que en ese momento el efecto suelo, bueno, igual que ahora, pero en ese momento era muy novedoso y era imprescindible para hacer un coche competitivo. Esta vez, en vez de Renault, voy a decir Renault Gordini EF1. Sin duda, el pionero, el que causó la revolución, al principio utilizado solo por Renault y sus pilotos, Prost y Arnoux. Pilotazos, por cierto, los dos me encantaban. Técnicamente era un V6, ojo, a 90 grados con 2 turbos. Seguro que muchos os preguntaréis por qué en este V6 la V era a 90 grados. La respuesta es que era así para bajar el centro de gravedad y dejar espacio a los elementos mecánicos en el centro de la V y despejar así los laterales para maximizar el efecto ala. Para compensar, llevaba muñequillas de cigüeñal decaladas para funcionar como si fuese un V6 a 60 grados. Era potente, muy potente, pero en 1982 seguía arrastrando esa fama de tetera amarilla. Se rompían mucho, pero cuando no se rompían eran inalcanzables. Sus turbos gemelos, también de la marca KKK, soplaban como demonios para entregar unos 650 caballos con una entrega, eso sí, algo más suave que el BMW y desde luego que la Hart. Ferrari 126 C2. La respuesta italiana tenía que venir, como no, de la mano de Ferrari, que hizo un motor extraordinario, yo diría que un coche extraordinario y que contaba con 2 pilotos magníficos, Didier Pigoni y Gilles Villeneuve. Ferrari había tirado a la basura sus gloriosos V12 para pasarse al turbo, pero ojo, al dato técnico. Mauro Forgieri, un genio por cierto, hizo un V6 con una V muy abierta, a 120 grados. El motivo, el mismo por el que Renault usaba una V a 90 grados. La ventaja, un motor muy plano que bajaba el centro de gravedad. El problema, era muy ancho, lo que molestaba el flujo de aire en los túneles Venturi del efecto suelo. Aún así, puede que este fuera el mejor coche de la parrilla de 1982, porque el motor era sublime, pero el chasis también era magnífico. Solo la tragedia, lo voy a contar ahora,
impidió que Ferrari ganase ese año. Y es que ese año iba a ser el año de Ferrari. Pero primero llegó el accidente trágico y mortal de Villeneuve, el 3 de mayo de 1982 en Zolder. Y no mucho más tarde, el 7 de agosto de 1982, el accidente de Pigoni en el Gran Premio de Alemania disputado en Hockenheim. Ese mundial lo tenía prácticamente ganado Pironi. Los 8 cilindros, la resistencia. Aquí nos vamos a poner un poco románticos, porque mientras que los grandes fabricantes se gastaban inmensas cantidades de dinero en motores con turbo que muchas veces explotaban, los británicos, los llamados garajistas, ahora lo contaré, pues seguían confiando en un viejo amigo, el inmortal Ford Cosworth DFV. Los equipos como Lotus, McLaren, Tyrrell o Tyrrell Williams y media parrilla eran los llamados garajistas. ¿Por qué? Porque partían de elementos comunes como los motores Cosworth, las cajas Hewland, las llantas BBS, los frenos Apple Lockheed, etc. y hacían chasis y carrocería. Ese apodo se lo puso Enzo Ferrari con evidente intención despectiva, por si alguien lo duda. Este motor databa de 1967, es decir, en 1982 tenía 15 años. Eso en la Fórmula 1 es la prehistoria. Imaginaos los motores en la Fórmula 1 hace 15 años. Pero es que ese motor, que era un V8 a 90 grados, evidentemente 3 litros y atmosférico, daba solo 510 o 560 caballos. 100 menos que los turbos, pero gastaba muy poco y era irrompible. ¿Por qué lo usaban? Ya me he adelantado, pero es que era ligero, era barato, era fiable, gastaba poco y una cosa muy importante, era parte estructural del chasis. Además, la respuesta al acelerador era instantánea. En circuitos ratoneros, como Mónaco o Detroit, un Cosworth podía humillar un turbo que tardaba un segundo o más en entregar la potencia. Os recuerdo que Keke Rosberg ganó el Mundial de 1982 con este V8, ganando solo una carrera. Fue el triunfo de la fiabilidad. Alfa Romeo 890T, una auténtica rareza, un V8 pero turbo. Y es que Alfa Romeo intentó hacer algo distinto a final de año cuando comenzaron a probar un V8 turbo. No funcionó muy bien, consumía gasolina como si tuviese un agujero en el depósito, pero añadió más variedad a la parrilla. 12 cilindros, el canto del cisne. Llegamos al final de una era, porque en 1982 había románticos, como uno que yo conozco, que creían que un V12 era lo mejor y que nada podía sustituir a la suavidad y al sonido del V12. Lo del sonido puede que sea cierto. Alfa Romeo 1260, el V12 utilizado por el equipo Alfa Romeo con Andrea De Cesaris. Se trataba de un V12 60 grados, como debe ser, con 3 litros y sin turbo. Era un motor noble, exquisito, pero obsoleto contra los turbos compactos. Eso sí, ver a De Cesaris hacer la pole position en Long Beach con este coche fue el último gran rugido de los V12 antes de su extinción temporal. Matra MS81, una auténtica melodía. Yo creo que de los motores de Fórmula 1 como suenan de toda la historia. Era el usado por el equipo Ligier, el sucesor de Matra, con 2 pilotos. A mí Jacques Lafitte me encantaba, además era extremadamente simpático, y Eddie Schiller. Técnicamente no tenía nada realmente nuevo. Un V12 de a 60 grados con 3 litros. En mi opinión, el sonido de este motor debería ser patrimonio de la humanidad. Era un aullido metálico, agudo, precioso y preciso. El problema de un V12 es que resultaba muy largo y en la época del efecto suelo necesitaba ese espacio libre. El motor ocupaba tanto sitio que el Ligier no podía generar tanta carga aerodinámica como otros. La potencia, unos 520 caballos, más o menos como un Cosworth, pero pesaba y consumía más gasolina. Era una batalla perdida, pero qué batalla más bonita de escuchar. ¿Fue solo en 1982? Sé lo que muchos os estáis preguntando. Máximo, ¿esto pasó solo en el año 1982? No, ya lo he comentado que esto empezó en el 81 y acabó en el 83. Pero realmente en el 82 es donde casi todos o todos estos motores tenían alguna opción de victoria o de conseguir resultados brillantes. Como os decía, esta coincidencia se dio en una trilogía mágica de años entre el 81 y el 83, ambos inclusive. Ya hemos hablado del 82. En 1981 podríamos hablar del debut. Fue el primer año real del póker de motores.
Toleman debutó con el 4 cilindros Hart, Renault y Ferrari ya tenían sus V6 Turbo, Cosworth seguía con el V8 y ojo al dato, los V12 estaban mucho más fuertes. De hecho, Jacques Laffite llegó a pelear el Mundial hasta el final con un coche que tenía un motor V12 de Matra. Hemos hablado del 91, del 92 y en 1983 llega la agonía. Aquí la variedad seguía existiendo, pero era un escenario más triste. BMW ganó el Mundial con el 4 cilindros, pero los V12 estaban moribundos. Solo quedaba el modesto equipo Sela, que usaba unos V12 atmosféricos viejos que le había regalado Alfa Romeo, que como sabéis se había pasado el V8 Turbo. Aquellos V12 de Sela se arrastraban por el fondo de la parrilla intentando clasificarse. Para los más frikis del canal, yo creo que en este canal todos somos frikis, pero bueno, para los más, pues ha habido más temporadas donde ha habido variedad mecánica, aunque de una forma muy diferente. 1967. Ahí coincidieron motores de 4 cilindros en línea, V8 y V12, y sobre todo el monstruoso y precioso H16 de BRM, con 16 cilindros en forma de H, dos boxers de 8 cilindros, uno encima del otro, espectacular. 1990, la era de los aspirados, nos trajo motores V8, V10, V12 y el infame W12 del equipo Live. Así que sí, la Fórmula 1 ha tenido sus momentos de locura, pero ninguno tan equilibrado y competitivo como lo que pasó en 1982. Más que espectáculo. Esta batalla tecnológica, aparte de colorido, variedad e interés, dio como resultado algunos avances tecnológicos importantes, los cuales en su mayoría han llegado hasta nuestros días. Os traigo 3 ejemplos. Combustible de cohete. Los equipos turbo, especialmente BMW, usaban combustibles basados en tolueno. El reglamento lo permitía entonces. Básicamente era combustible de cohetes de la Segunda Guerra Mundial. Inyección de agua. Las tensiones térmicas, sobre todo en los turbos, eran tales que los pistones de los Ferraris, por la presión, a veces se fundían. La solución fue inyectar agua en la admisión para enfriar la mezcla, algo que hoy se sigue utilizando. Y los repostajes, una estrategia novedosa del equipo Brabham, porque Gordon Murray, un genio, sabiendo que sus 4 cilindros consumían muchísimo, reintrodujo los repostajes en carrera. Serían ligeros de peso, volaban, paraban a echar gasolina y volvían a volar. Conclusión. La conclusión es evidente. La temporada de 1982 fue única. Es un punto de inflexión donde los V8 y V12 atmosféricos pues cedían el testigo, pues tenían que ceder el paso a los nuevos motores turbo, ya fueran de 4 o de 6 cilindros. Nunca hemos vuelto a ver coches con tecnología tan dispar peleando rueda con rueda. Fue un momento, yo diría que en el que la creatividad de los ingenieros no tenía límites, el reglamento no le ponía límites. Y eso es precisamente y probablemente lo que echamos de menos ahora. Coche del día. Aunque nos hemos centrado en 1982, el coche que hemos elegido como coche del día es la evolución directa de esa locura. Un coche precioso, el Brabham BT52 de 1983. Diseñado por Gordon Murray, es inconfundible por su forma de flecha y su decoración azul y blanca de Parmalat. ¿Por qué lo he elegido? Porque representa el triunfo definitivo del concepto 4 cilindros turbo. Con el motor BMW M12 y 13 llevado al límite, Nelson Piquet ganó el Mundial demostrando que un bloque motor derivado de la calle podía batir a los gigantes de Renault y Ferrari. Para muchos, además, es posiblemente el Fórmula 1 más bonito de la era turbo. No es mi caso, porque ya sabéis que yo tengo debilidad por el Renault RS01. Consultorio. Luis, desde Albacete, nos pregunta algo que hemos comentado de pasada. ¿De dónde salía esa equivalencia 2:1? Es decir, 3 litros atmosférico contra 1.5 turbo. La respuesta es muy sencilla. Es una fórmula empírica que se inventó la FIA cuando cambió el reglamento en 1966. Los motores que estaban limitados a 1.500 centímetros cúbicos atmosféricos pasaron a tener 3.000. Había antecedentes de coches con compresor, no con turbocompresor. Y la FIA decidió que si alguien quería utilizar un motor turbo, pues el límite era de 1.500. Bueno, la verdad es que luego la realidad demostró que esa regla, que parecía muy dura, de hecho pasaron muchísimos años hasta que alguien se atrevió, que fue Renault, a intentarlo, parecía muy dura, pero resultó que era insuficiente porque los motores 1.5 litros con turbo daban bastante más que la misma potencia que un atmosférico.
Ana, que además me hace mucha gracia porque firma Ana Veloce, desde Buenos Aires, nos hace una pregunta yo creo que un poco romántica, porque nos dice por qué desaparecieron los V12, si motores con más cilindros pues tendría que dar más potencia. Bueno, la verdad es que tienen muchas respuestas. Es verdad, a mí el motor que más me gusta es el V12, me parece el motor más bonito, que mejor suena perfecto, pero había dos problemas, uno que eran más largos, y era un problema para conseguir más efecto suelo, para conseguir que todo encajara, y luego, claro, que frente a un motor de 6 cilindros, pues tiene el doble de piezas y el doble de rozamientos. A finales de los 90 pues se demostró que un motor de 3 litros, hablo ahora de atmosférico, no de turbo, tenía un punto de equilibrio, lo que los británicos llaman sweet spot, que estaba entre el V8 o mejor el V10, y eso dio la puntilla definitiva, porque un V10 tenía muchas de las ventajas del V12, pero era más compacto. El V12 es un motor romántico, pero ya sabéis que el crono no tiene sentimientos. Ya sabéis que hago vídeos porque me gustan. Este me encanta. Me encanta esta época de la Fórmula 1, claro. Es decir, claro, es que tenía 22 añitos, era un chaval, quien los pillara. Pero no solo por eso, sino porque a mí que me encantaba, como ya sabéis, la ingeniería, el pilotaje, el valor de los ingenieros, el valor de los pilotos para llevar esos trastos que eran monstruosos. Lo potentes que eran, con el efecto suelo, que eran tan poco progresivos, con ese turbolag tan bestial. Es una época que me apasiona. Así que estos vídeos a lo mejor no son los que más triunfan, no baten los récords de YouTube ni de este canal. No me importa, porque sé que vosotros, muchos de vosotros, apreciáis estos vídeos que son para los verdaderos gourmets del motor. Así que espero que os haya gustado y, por favor, haced comentarios, porque los comentarios me animan, me ayudan cuando hacéis críticas y me dan muchas ideas para nuevos temas. De hecho, ahora Rodrigo me acaba de dar una muy interesante que ya os contaré. Y nada más, pues muchas gracias por estar ahí, por suscribiros, si no estáis suscritos no sé qué esperáis, por comentar, por dar likes, por compartir el vídeo, creo que ya lo he dicho, y sobre todo por haceros amigos de este canal y ayudarnos a mejorar. Y nada más, lo más importante, no se me olvida, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.